El tema de hoy quizás puede sonar un poco refrescante para estos días de verano, pero le puse este título que se llama Baldes de agua fría. Baldes de agua fría. Probablemente tú sabes, ¿no es cierto?, cuál es el significado de este dicho, pero no sé si en todos los países se usa este concepto de un balde de agua fría. En Chile, un balde de agua fría se refiere a cuando recibimos una noticia en medio de una situación que estamos disfrutando, algo bueno, y de repente alguien nos lanza, ¿no es cierto?, este balde de agua fría, que es un mensaje, que es como no sé, una noticia que nos llega justamente como algo frío. Hace tiempo atrás estuvo realizando este desafío, de hecho esta foto es uno de esos desafíos, ¿se acuerdan cuando se lanzaban el balde de agua fría para solidarizar con una enfermedad? Pero hoy día me quiero referir justamente a esos momentos en los cuales nos llega este balde de agua fría. Durante el año pasado, bueno, ustedes supieron, justamente estaba de viaje y tuve un episodio de cálculos renales. Lo que no se lo deseo a nadie, ¿ya? Y recuerdo, ¿no es cierto? Bueno, estaba en ese momento, me tuvieron que llevar de urgencia a un hospital, estaba fuera de Chile, y me fueron a buscar ahí donde me estaba alojando y todo lo demás. Me pusieron analgésicos, ¿no es cierto?, para pasar el dolor. Y cuando vuelvo, entro y la recepcionista del lugar me mira con una cara así como que se hubiera visto un muerto viviente y me dice, qué bueno volverlo a ver nuevamente. ¿Por qué? Le digo yo, los doctores me habían dicho, bueno, que había que esperar, ¿no es cierto?, que el cálculo saliera, pero que iba a ser un proceso normal. Y me dice, porque mi hermano murió de ese dolor. Era verdad lo que había pasado. Pero imagínense yo fuera, ¿no es cierto?, del país, primera vez que me había pasado esto, y esta persona me da esta noticia, como el dolor mató a mi hermano. Esas noticias que te descolocan, ¿no es cierto?, y que tú no sabes muy bien cómo reaccionar, cuando tú piensas que las cosas van avanzando bien y de repente alguien es como que te hace como una zancadilla. Es como que te pusieran, ¿no es cierto?, una luz roja. Y yo no sé de aquí tal vez los jóvenes que dieron la PSU, tal vez se prepararon, ¿no es cierto?, durante el año, estuvieron yendo a preuniversitarios, se endeudaron de por vida con los preuniversitarios y pensando que iban a subir, ¿no es cierto?, un puntaje, y cuando se meten por internet un día y ven que el puntaje de la PSU parece que no estaba tan bien como esperaban. Un balde de agua fría. O tal vez tú pensabas de que iba a haber un cambio de profesor jefe, ese profe jefe, esa profesora jefa, ¿no es cierto?, que te hizo el año imposible con tu hijo, y pensaste que te lo iban a cambiar y te llega un WhatsApp y te enteras que sigue el mismo profesor jefe. O tal vez tú eras el profesor jefe y te enteraste de que ese alumno, ¿no es cierto?, iba a seguir contigo durante 1 o 2 años más, un balde de agua fría. Tal vez pensaste, ¿no es cierto?, que la situación familiar que estabas enfrentando estaba teniendo como un pequeño mejoramiento, se veían luces de esperanza, pero se juntaron en la Navidad, en el Año Nuevo, en la comida, salió un tema y pareciera que todo retrocedió otra vez. O quizás te prometieron, ¿no es cierto?, un contrato de trabajo y dijiste, por fin encontré trabajo, por fin, ¿no es cierto?, tengo pega, pero cuando empezaste a trabajar, te diste cuenta que el contrato no era tan maravilloso, que tenías, ¿no es cierto?, un sueldo fijo, pero que todo el resto del sueldo te lo tenías que ganar en comisiones. O quizás te trajeron, ¿no es cierto?, con un contrato prometido y en realidad ni siquiera el contrato existió. O tal vez estabas, ¿no es cierto?, en un proceso de luchar con una enfermedad y los últimos exámenes médicos arrojaron de que las cosas no iban tan bien como tú esperabas y te llega como un balde de agua fría. O tal vez hace poco has llegado a nuestro país y pensaste que los procesos iban a ser mucho más fluidos, los papeleos, ¿no es cierto?, los permisos de trabajo, las visas,
y te encuentras con estas filas enormes, ¿no es cierto?, en el departamento de migración. O quizás, ¿no es cierto?, te dijeron de que iba a salir el papel hace 3 meses atrás y todavía no ves ningún resultado. Baldes de agua fría en las cosas tal vez cotidianas de la vida, pero que a veces nos sorprenden y que muchas veces nos desenfocan y no sabemos cómo reaccionar. Y hoy día me gustaría de que pudiéramos abordar esta pregunta. ¿Qué hacemos cuando recibimos un balde de agua fría en nuestras vidas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿En qué nos enfocamos realmente en esos momentos, en medio de los baldes de agua fría? Y te voy a invitar a que veamos en una historia de la Biblia, justamente que está en el Antiguo Testamento, acerca de cómo a través de esa historia podemos sacar algunos principios que nos pueden justamente lidiar en medio de estos baldes de agua fría. Pero antes de eso, déjame darte un poquito un contexto de la historia. Vamos a leer un pasaje que está en Primera de Reyes, y es la historia justamente de un profeta bastante conocido que se llama Elías. Pero déjame darte un contexto un poco histórico de lo que estaba pasando. Este es un mapa del reino de Israel en los tiempos antes de Jesús. Y cuando comienza, ¿no es cierto?, la monarquía en Israel, con el primer rey, viene el primer rey que es Saúl, luego viene el rey que es David, que quizás tú lo has escuchado en algunas historias, ¿no es cierto? David peleaba contra Goliat. Y luego viene toda la herencia de su reinado, viene luego Salomón, y ahí comienza, ¿no es cierto?, todo este proceso. Pero hay un momento en donde se produce un quiebre entre las distintas tribus de Israel. Y todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las tribus del norte, se juntan, que son 10 tribus, y ellos se denominan como el reino de Israel. A veces tiende a confundir porque cuando leemos en la palabra y leemos, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, pensamos que se está refiriendo a todo, ¿no es cierto?, el país de Israel. Pero hay que entender que se está refiriendo a una zona, porque la tribu de Judá, junto con la tribu de Benjamín, siguen siendo gobernados por los herederos del trono de David, y es eso lo que se conoce como el reino de Judá. Entonces, cuando nos acercamos a esta historia, debemos tener en cuenta, ¿no es cierto?, de que en la Biblia hebrea, Primera de Reyes, el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, en realidad es solamente un libro junto, que relata lo que sucedió con los reyes después del reinado de Salomón en adelante. Entonces, la historia que hoy día vamos justamente a estudiar está en este contexto. Los reyes de Israel que gobernaron en ese tiempo, la verdad es que fueron de mal en peor, de mal en peor. O sea, cada uno tomó decisiones erradas. Recordamos, ¿no es cierto?, de que todo el país de Israel era el país elegido por Dios para mostrar sus propósitos, pero ellos decidieron seguir su propio camino. Entonces, hay algo ahí presente que queda de los pueblos que estaban en ese lugar, rodeando ese lugar, que tenían prácticas de idolatría, tenían distintos tipos de adoración, y esto justamente, esto influye en la forma cultural y en la forma de adoración del pueblo de Israel. Y la historia de hoy está centrada, como les dije, en estos reinos del norte de Israel, con un rey que se llamaba Acab. Y si ustedes leen la historia del rey Acab, ahí hay unas menciones que dice que este fue el rey que hizo las peores cosas. O sea, si alguien que tomó decisiones erradas, este se ganó todos los Óscares. Decidió, ¿no es cierto?, adorar otros dioses. Era un tipo un tanto también cobarde en su aproximamiento a gobernar. Y además, él se casó con una mujer que se llamaba Jezabel. Estas fotos están tomadas desde su álbum familiar, por si no los conocían.
¿Y qué pasa con Jezabel? Bueno, Jezabel era hija de uno de los reyes que estaban alrededor de Israel. Y en ese pueblo, en ese reinado, ellos adoraban al dios Baal, que también tengo aquí una imagen por si no han visto en alguna enciclopedia. Y Baal era justamente el dios que era adorado en esos lugares. Ya lo he explicado antes, pero lo que se creía, ¿no es cierto?, es que Baal era el dios que tenía que ver con la naturaleza, con los elementos naturales, también con la fertilidad de la tierra. Entonces, la adoración a Baal y por ende también a Asera, que ahí estaban relacionados ellos como pareja, era que se adoraban con ritos de orgías sexuales, porque se pensaba que si ellos, la gente, ¿no es cierto?, adoraba de esa manera, es como que iba a entusiasmar a estos dioses para que también se pusieran a tener relaciones sexuales, y así esta fertilidad iba a caer sobre la tierra, iba a bendecir las cosechas, iba a caer lluvia. Hay que entender en este contexto histórico, ¿no es cierto?, de que Israel era un país eminentemente agrícola. Eso quiere decir que dependía de la lluvia. Y a diferencia, por ejemplo, de un país como Egipto, que tenía el río Nilo que pasaba por en medio y que se podían asegurar un sistema de regadío para las distintas siembras, Israel no. Israel estaba en una zona más bien desértica, que dependían de los distintos ciclos de la lluvia para poder subsistir. Entonces, el tema, ¿no es cierto?, de la adoración a Baal se conectaba con una necesidad profunda que había del pueblo, de la agricultura, y por lo tanto guiaba, ¿no es cierto?, a las personas a buscar esta bendición de este Dios. Y eso es lo que trae, ¿no es cierto?, toda la influencia de este reinado y sobre todo de la persona de Jezabel. El pueblo, ¿no es cierto?, de Israel, sabemos que era el pueblo escogido por Dios. Y por ser el pueblo escogido por Dios, Dios tiene un plan con este pueblo. Vemos, ¿no es cierto?, en la historia de que se le dan los 10 mandamientos y muchas otras leyes por las cuales el pueblo debía ser gobernado y adorar también a Dios. Pero el pueblo decide tomar su propio camino y por eso Dios envía a personajes muy particulares que son los llamados profetas. Y los profetas en el Antiguo Testamento tenían una función, ¿no es cierto?, muy particular, que era traer mensajes de parte de Dios al pueblo para corregir, para exhortar o también para animar a personas, a pueblos enteros, pero particularmente con los reyes. Los profetas en el Antiguo Testamento tienen una función histórica muy, muy importante. Hablan acerca de cómo se van a reordenar los reinados, hablan acerca de decisiones políticas, de guerra. Entonces es muy interesante observar este fenómeno de los profetas en el Antiguo Testamento. Y el profeta que aparece en esta historia justamente es el profeta Elías. Y el profeta Elías, la verdad es que no tenemos tantos detalles con respecto a su vida, pero sí sabemos que es de un pueblo en particular, de Galaad, específicamente se nos dice en la Biblia de Tisbé, un pueblo que estaba ahí. Y él aparece en este relacionamiento con el rey Acab e inicia su ministerio profetizándole, dándole este mensaje de parte de Dios al rey de que como juicio de Dios hacia el pueblo de Israel, hacia el reino de Israel, por su desobediencia va a venir una gran sequía. Y le da este mensaje y le dice, no va a llover hasta que el Señor diga que va a llover. Y desaparece. Le da este mensaje al rey, que era un mensaje crítico por lo que acabo de explicar, ¿no es cierto?, por la dependencia de la agricultura, y es una sequía tremenda que aparece en el pueblo de Israel y que justamente desafía al pueblo. Entonces, en este contexto es donde va a suceder la historia que vamos a observar hoy. Y me gustaría separar esta historia en 2 escenas. Y la primera escena la he llamado mensaje de fuego. Mensaje de fuego.
Y te voy a invitar a que puedas buscar en tu Biblia, en Primera de Reyes 18, y vamos a leer del 20 al 40. 18 del 20 al 40. No lo voy a proyectar aquí, así que lo puedes buscar en tu Biblia. Primera de Reyes 18, versículos 20 al 40. Dice, a ver, antes de meternos en el texto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Elías le da el mensaje al rey Acab, le dice que él le va a avisar cuando va a llover. Elías vuelve a aparecer después de harto tiempo donde había estado esta sequía y desafía al rey Acab y por lo tanto a Jezabel y a todos los profetas de Baal a que se junten en un lugar específico que es el Monte Carmelo a hacer lo que se pudiera observar casi como una competencia, porque él le dice, ustedes van a orar a su Dios, que se supone que Baal era el Dios de la lluvia, ustedes van a orar a su Dios para que caiga agua del cielo y quien, ¿no es cierto?, logre, ¿no es cierto?, esta meta va a ser el Dios verdadero. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responde enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero, y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes porque son muchos, escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego. Entonces, estos profetas empiezan a hacer esta ceremonia y el versículo 27 dice, cerca del mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta. Ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 12 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios.
Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. Qué historia, ¿no? Qué historia. O sea, no sé si alguna película lograría graficarlo de este momento. Y la verdad es que esta es una de mis historias favoritas, y sé que es la historia favorita probablemente de muchos, de ver a este Dios con poder manifestándose, enviando fuego del cielo. Sí, imagínense para Elías lo que era esto. O sea, primero una asistencia increíble de gente. Dice que estaba todo el pueblo ahí. Mucha gente mirando lo que iba a suceder. Una predicación poderosa, o sea, aquí el speech que se manda Elías, ¿no es cierto?, para arengar el pueblo y también en su oración es poderoso. Un cierre de la predicación con efectos especiales, o sea, fuego del cielo, imagínense, predicando, ¡fa!, fuego del cielo. Y además pudo, ¿no es cierto?, disciplinar a los opositores al final del culto, al final, ¿no es cierto?, de la reunión. Imagínense, ¿no es cierto?, esa escena. Una escena de éxito, fructífera, y que todo haría pensar que la historia de Israel aquí va a tomar un giro radical. Pero sucede que después de esta primera escena, viene una segunda escena. Y esta segunda escena la he titulado Choque de Perspectivas. Choque de Perspectivas. Y es en esta segunda escena donde algo pasa con Elías. Y esta escena está relatada en 1 Reyes 19 y comienza así. Cuando Acab, el rey Acab, llegó a su casa, le contó a Jezabel, es decir, a su esposa, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal, es decir, sus profetas. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Elías, me imagino, ¿cierto?, Elías volviendo al lugar donde vivía, y llega un mensajero con este balde de agua fría. Llega la esposa, ¿no es cierto?, del jefe. Llega el jefe a su casa y le cuenta a su esposa todo lo que pasó, y la esposa: oye, pero ¿cómo se te ocurre que un subordinado tuyo te haga eso? Le llega un WhatsApp, ¿cierto? El jefe habló con la esposa, y tú sabes que la esposa del jefe es peor que el jefe. Un mensaje. Y este mensaje, y si nosotros vemos la historia de los profetas en Israel, nos vamos a dar cuenta que ellos recibían muchos mensajes y recibían amenazas, de hecho, desafíos. Pero algo pasa con este mensaje, algo pasa con este mensaje en la mente y en el corazón de Elías. Algo sucede. Y la verdad que lo que sucede está descrito en el versículo 3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Es interesante porque creo que cuando nosotros pensamos en Elías, nos gusta pensar en el Elías del Monte Carmelo, ¿no es cierto? Exitoso, que las cosas salen bien, con mucho fruto. Pero a veces perdemos la perspectiva de lo que pasa con Elías en el capítulo 19. Y el Nuevo Testamento nos va a recordar de que Elías era un ser humano igual que nosotros. A veces tendemos a pensar de que estos eran como superhéroes del Antiguo Testamento, pero Elías era una persona igual que nosotros, con emociones, con luchas, con temores. Entonces, cuando recibe este mensaje, algo pasa en su corazón, algo pasa en su mente. Y miren, este estado emocional de Elías sigue avanzando. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió, ¿qué dice?, morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor
que mis antepasados que ya murieron. Y no sé si te ha pasado en algún momento en tu vida que, ¿no es cierto?, las cosas de repente comienzan a no salir tan bien, te llegan estos baldes de agua fría y es como este estado emocional en que dices, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir por mis propias fuerzas. Y por eso me encanta la Biblia, porque la Biblia es tan real. No esconde la emocionalidad del ser humano, no nos muestra personas que son justamente superhéroes, que no tienen dudas y que no tienen batallas, sino que nos muestra este Elías tan humano, un profeta de Dios, el profeta Elías, pero que llega a un punto en que dice, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir por mis propias fuerzas. Y Dios se encarga que esto esté en la Biblia para que los cristianos del siglo XXI también nos podamos sentir identificados en nuestras luchas y en nuestras batallas. Quítame la vida. No sé si has llegado tal vez a ese punto, pero quizás has llegado al punto de querer renunciar, decir, ¿sabes qué? Esta vida no da para más. Cuando observas un desafío, cosas crónicas que pasan en tu familia, en tu vida, si ya no puedo seguir más, y llegas a este punto, como le pasa, ¿no es cierto? Lo describe acá, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Cuando ya no tienes fuerzas, quieres llegar a tu casa y lo único que hacer es esconderte en la sábana, en la frazada y dormir y tal vez no despertar. Quizás sentimientos que no les contamos a nadie más, pero que son luchas internas que tenemos y que solamente Dios conoce y solamente Dios ha visto esas lágrimas que has derramado, probablemente en secreto. Se acostó y durmió. Recuerdo cuando nació Amaya, nuestra primera hija, padres primerizos, y resulta de que, Gaby, ella tiene un tratamiento por hipertiroidismo, entonces tiene que tomar Eutirox, que supongo que muchos de aquí también, ¿no es cierto?, toman. Y nos habían dicho que había que tener mucho cuidado con esta medicación, o sea, es decir, había que ser permanentes porque estaba embarazada, entonces había que tener un cuidado específico. Y bueno, nace Maya un 22 de febrero y celebrar, te cambia toda la perspectiva de la vida, ¿no es cierto? Tomar ahí a la guagüita, no saber qué hacer, esta sensación de, ¿y qué hago con esto ahora? ¿Dónde viene el manual, ¿no es cierto?, para saber cómo funcionar, pero felices, nos vamos de la clínica y con todos estos aparatos que tienen los papás primerizos, ¿no es cierto? Y el huevito famoso y que no tienes que aprender cómo ponerlo en el auto y cómo funciona y que la guagua tú piensas que se te va a quebrar y que tienes que poner este cinturón y esta fragilidad y creo que nunca he manejado con más cuidado en mi vida, ¿no es cierto? De vuelta a la casa, ¿no es cierto?, con esta guaguita, es decir, nadie se acerque a mi auto, ¿no es cierto?, porque llevo a mi hija. De hecho, el nombre Amaya significa la hija muy querida. Y vamos, ¿no es cierto?, llegando a la casa, llegamos y todo, y recibimos una llamada telefónica de la clínica que nos dice que los exámenes de TSH, que es la hormona tiroide, ¿no es cierto?, salieron mal, salieron disparados. Y nosotros sabíamos porque nos habían explicado lo que significaba de que un bebé pudiera venir con estos parámetros alterados, que significaba que cada día contaba porque podía influir inclusive en su desarrollo mental y físico. Nos asustamos mucho. Esos momentos en los que no sabes, ¿no es cierto?, cómo va a seguir la historia. Pero ¿sabes qué? En nuestras vidas, y también en la vida y en la historia de Elías, algo pasa. Y sucede que Dios nos invita a reenfocar nuestra perspectiva. ¿Y qué es lo que Dios hace con Elías? Y vamos a ver algunos actos que Dios hace con Elías y que creo que pueden ser aplicables también para nuestra vida. Si tú estás pasando hoy y estás en medio tal vez justamente de una situación en que dices, no entiendo la perspectiva de lo que está sucediendo en mi vida. Primero vamos a observar de que Dios lo alimenta. Mira cómo se relata aquí. Mientras dormía, cuando Elías, ¿no es cierto?, estaba en medio de este proceso depresivo y
Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Y otra vez vuelve este ángel a alimentarlo. Versículo 7. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Es interesante cómo este Dios poderoso, este Dios de fuego, se acerca de una manera tan personal a traerle alimento a aquel que estaba cansado. Y mira qué interesante el detalle, porque observamos, y dice en el pasaje anterior, que había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Los símbolos, el uso de los símbolos. ¿Qué le puede haber recordado estas piedras calientes y este jarro de agua a Elías? ¿Qué piensan ustedes? El relato, la historia que él había pasado en el Monte Carmelo. Piedras calientes, agua. Esto no lo dice la Biblia, pero hay un detalle ahí interesante, porque lo alimenta, le trae este pan horneado, pero el escritor pone, ¿no es cierto?, este detalle, porque Dios nos alimenta cuando estamos agotados, nos trae este pan de diversas maneras, y también este alimento muchas veces tiene que ver con: recuerda lo que yo he hecho en tu vida en el pasado. Recuerda cómo te he rescatado en el pasado. Recuerda cuán bueno he sido. Y por eso los salmos están llenos de esto. Recuerda, ¿no es cierto? Recuerda, alma mía, recuerda los beneficios que tienes en Dios. Recuerda cómo Él pasó el pueblo de Israel el Mar Rojo. Recuerda. Y tú recuerda cómo Dios también te ha cuidado, cómo Dios te ha soportado en los momentos más difíciles de tu vida. Él ha estado allí, lo alimenta. Tenemos un Dios que alimenta al cansado. Y este alimento le da energía para seguir adelante. Pero también Dios le pregunta. Es interesante porque le hace la misma pregunta 2 veces. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le responde: servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso. Respondió Elías: pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y después en el versículo 13, nuevamente Dios le vuelve a hacer la pregunta a Elías. Le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, te hago una pregunta a ti. Cuando estás pasando por estos momentos difíciles, ¿cuál es el tono que le pones a esta pregunta? Porque sabes que el tono que le pongas a esta pregunta probablemente va a mostrar en cómo tú piensas que Dios está pensando respecto a ti. Cuando te encuentras triste, cuando no sabes cómo seguir adelante, puedes pensar de que Dios te dice, quizás como te decía tu papá o alguna autoridad: oye, ¿qué haces aquí? Levántate. Oye, es tu deber. Eres profeta, ¿no? Eres cristiano. Oye, ¿tú no vas a la iglesia, ¿no es cierto?, todos los domingos, no te sabes versículos de la Biblia. ¿Qué haces aquí? Tienes que estar firme, levantado. O tal vez podemos ponerle un tono de sorpresa: ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste a este punto? Pero creo que el tono y todo el contexto del texto a mí me hace pensar, y viendo, ¿no es cierto?, el Dios de la Biblia, el Dios a través de Jesús hacia el Antiguo Testamento, que es cómo debemos leer la Biblia, creo que el tono es un tono de amor y de compasión. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es el tono que pones a la pregunta? ¿Crees que Dios puede aceptar a un cristiano cansado, un Dios que tiene luchas, un cristiano que no sabe muy bien hacia dónde va la cosa?
¿Te permites esa honestidad en tu fe o quieres cumplir con un parámetro de lo que significa ser cristiano? ¿Qué haces aquí? Estoy convencido de que Dios quería reconfortar a Elías. Y luego sucede un episodio aquí bien misterioso, pero que pudiera resumir en que Dios se acerca a Elías. Y está relatado en el versículo 11. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Después del incendio hubo una suave susurro. Parece que Elías estaba en Chile, ¿no? Terremoto, incendio. Versículo 13. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, y ahí le da un mensaje. Es interesante de que este Dios poderoso se acerca a su profeta, se acerca a Elías, pero se acerca de una manera misteriosa. Me dice, ¿qué quiere decir todos estos eventos en este pasaje? Claramente Dios estaba detrás, ¿no es cierto?, de estas cosas que estaban sucediendo, pero el escritor nos dice, ¿no es cierto?, de que cuando escucha este suave susurro, es que Elías percibe que ahí estaba la presencia del Señor. Hay muchas veces en nuestra vida que están pasando cosas que no entendemos por qué están sucediendo. Y la Biblia nos habla de un Dios soberano, de un Dios que está actuando. Pero a veces no logramos en medio de toda esta situación decir, bueno, Dios, ¿dónde estás en medio de esto? ¿Dónde estás? No lo logramos saber. Y eso nos habla también de un Dios que es misterioso, un Dios que no es un ídolo, sino que un Dios actúa como Él quiere y según sus propósitos, no según nuestros propósitos. Y que muchas veces nos sorprende. Y que decimos, pero Dios, yo esperaba de que esto funcionara así. Y pensamos que al aplicar una fórmula de alguna oración específica, de hacer algo, como que las cosas nos tienen que salir como nosotros esperamos, pero Dios es Dios. Dios es un Dios soberano y Él tiene sus tiempos, tiene sus formas, tiene sus metodologías y Él sabe cómo actuar de la mejor manera para cumplir sus propósitos y también para nuestro bien. Él es el Dios soberano. Y por esto es tan importante encontrar su perspectiva en medio de lo que nos está pasando. ¿Y sabes qué? Hay momentos en nuestra vida que no vamos a entender por qué se están dando las cosas así. Pero hay una verdad transversal en la Escritura que dice que todo puede cambiar, pero que su palabra no va a cambiar. Y Jesús, que es el cumplimiento de la revelación perfecta, nos dice que cuando nosotros estemos en tiempos difíciles y en nuestras vidas, ¿sobre qué debemos edificar? Sobre su palabra, que es la roca. Así lo dice Jesús. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Y Él se está refiriendo a su palabra. Cuando estamos en medio de baldes de agua fría, en medio de perspectivas que no entendemos, en cosas que están ahí sin funcionar aparentemente, Dios nos desafía a que busquemos su perspectiva, que es en su palabra, porque su palabra no cambiará. Es edificar sobre la roca. Y Dios sigue mostrándole distintas perspectivas y de hecho le muestra una perspectiva mucho más amplia a Elías. Le dice, entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mejola, para que tome tu lugar como mi profeta.
A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Y mira las perspectivas que le muestra aquí Dios a Elías. La primera perspectiva es una perspectiva de política mundial. Unge a Hazael como rey de Aram, que era otro país. Aquí Dios le está diciendo a Elías, yo soy el Dios de la historia. Tú no lo comprendes ahora, estás, ¿no es cierto?, metido en estos sentimientos, en estas emociones, pero yo sigo obrando a través de la historia. Soy el Dios que tiene el control, el que pone y saca reyes, el que nombra y saca presidentes, el que está por sobre todo gobierno en la tierra. Yo soy el Dios de la historia. Le amplía la perspectiva. También le amplía la perspectiva de la política nacional. Unge a Jehú, rey de Israel. Le está diciendo, va a haber un cambio de gobierno y úngelo. Porque yo soy el Dios también de tu país, de tu nación. Le muestra una perspectiva ministerial y espiritual de continuidad. Cuando Eliseo pensaba, ¿sabes qué? Esto no vale la pena. ¿Para qué estoy invirtiendo? ¿Para qué estoy sirviendo al Señor? ¿Para qué estoy, ¿no es cierto?, siendo usado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le dice, va a haber un sucesor. Va a haber un sucesor para ti. Porque el trabajo que estoy haciendo con Israel no se va a acabar. Porque soy el Dios soberano. Y también le muestra una perspectiva en el cual le muestra a Elías de que él no era el centro de todo lo que está pasando. Era solo parte del remanente. 7,000 más en Israel, que no habían doblado sus rodillas a Baal. Cuando estamos en estos momentos pensamos, yo soy el único que está haciendo las cosas bien. A veces tendemos a pensar, pero yo, Señor, que he orado, yo, Señor, ¿no es cierto?, que asisto, yo, Señor, que participo. Y Dios le dice, te tengo compasión, te alimento, te voy a reforzar, pero recuerda, tú no eres el centro de la historia. Soy yo. Soy yo. Le amplía la perspectiva. Y en estos mismos versículos decía al principio, lo envía por el mismo camino. Mira, versículo 15, entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Y luego le da todas estas instrucciones. Interesante. Porque claramente hay una instrucción de volver por el mismo camino que tiene que ver con orientación. Es decir, mira, ándate por ahí, ¿no es cierto? Pero ¿qué significaba para Elías volver por el mismo camino también? Significaba acordarse de que él había sido escogido por Dios para una tarea específica. Significaba recordar el propósito de Dios para su vida. ¿Qué significa para ti volver por el mismo camino? ¿Qué tienes que recordar? Recordar de cómo el Señor tiene un propósito para tu vida. Que te amó, te rescató, te llamó y no va a terminar la obra en tu vida hasta que haya cumplido todos sus propósitos. Aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla. Eso dice la palabra de Dios. Él no se va a detener contigo. Yo sé que tal vez hoy día o quizás en algún momento de tu vida tú has pensado, sabes que ya no hay agenda de Dios conmigo, ya esto ya se acabó, o esto no tiene ni un sentido. Eso es tu perspectiva. Es tu perspectiva o la perspectiva que quizás alguien más te ha dicho, te ha repetido en tu vida. Pero lo que la palabra de Dios dice es que Él comenzó la buena obra y la va a completar. Él es el Dios de tu vida y tiene un propósito. Y por eso te quiero desafiar hoy a que te aferres a la perspectiva de Dios, porque Él va a cumplir sus propósitos en ti. Te quiero invitar que cierres tus... Señor, nos queremos acercar hoy a ti como este Dios de Elías, este Dios de la historia que no cambia, un Dios que reina sobre el mundo, que reina sobre nuestro país, que reina sobre nuestras vidas. Y hoy quiero orar por cada uno de mis amigos, amigas, hermanos, hermanas que están aquí hoy y que quizás han pasado en el pasado circunstancias en las cuales dicen, ¿sabes qué? No entiendo, no sé,
y con ganas de tirar la toalla. Orar para que tu perspectiva de tu palabra, de tu promesa, reine en sus vidas. Y tal vez hoy hay en medio nuestro personas que están pasando por situaciones complicadas, de balde de agua fría, en situaciones familiares. Señor, revélate con tus propósitos. Porque en medio de ese mal puntaje de la PSU, Dios cumplirá sus propósitos en ti. En medio de esa situación familiar, Dios cumplirá sus propósitos en ti. En medio de esos contratos injustos, Dios cumplirá sus propósitos en ti. En medio de este país extranjero, Dios cumplirá sus propósitos en ti. En medio de esa enfermedad, ese momento de dolor, ese valle oscuro, Dios cumplirá sus propósitos en ti, porque Dios es Dios. Es un Dios de amor, bueno y soberano. Y tiene buenos propósitos para nuestra vida. Ahí con los ojos cerrados te quiero invitar a que escuchemos esta canción de nuestro amigo Santiago Benavides. Tantas veces he fallado, tantas veces he dudado, tantas veces he caído, pero Él sigue siendo fiel. Tantas veces he querido apartarme del camino, tantas veces he decidido lo que sé que no está bien, y con todo me levanta y promete en su palabra que Él cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Su gran amor por siempre durará. Su mano no me abandonará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Méritos y nuestras fuerzas que Dios cumple sus promesas. Si de nosotros dependieran, cuán inciertas ellas fueran, por amor de su nombre es que en su gracia no